Bienvenidos a esta nueva cápsula de Es Hora de Hablar. Hoy con la orientadora familiar Patricia Ventolila hablamos de la importancia de aprender a manejar las frustraciones. Patricia, bienvenida. Vivimos en un mundo acelerado y la sociedad está acostumbrada a la gratificación inmediata. Recibes un mensaje y la persona que te lo mandó espera que le contestes en 3 segundos. Y lo mismo esperamos en otras vías, como que queremos de una vez el resultado de las cosas. ¿Cómo se maneja eso? Yo diría para empezar que una gran dosis de aceptación, gratificación inmediata, querer las cosas de ya para allá y tolerar la frustración es un poco lo mismo visto desde dos caras. Cuando digo aceptación es entender que las cosas no van a ser como nosotros queremos. En realidad estamos como engañados en donde nos están vendiendo las cosas que las podemos conseguir inmediatamente como si fuera, yo le llamo a eso un pseudocontrol, como que nosotros vamos a tener el control de todo, pero ni aunque me den las cosas inmediatamente yo voy a sentir satisfacción. Voy a dar un ejemplo gráfico para que nos quedemos con esa idea. Si yo te doy un chicle y te digo que vas a sentir un sabor increíble y te va a durar 5 segundos el sabor, y te digo que te voy a dar otro que va a tener un buen sabor, bueno, pero te va a durar media hora, ¿cuál tú prefieres? Entonces tenemos que acostumbrarnos que las cosas inmediatas por lo general es todo lo contrario que lo que pensamos. Puede ser que me van a dar un placer inmediato, pero eso no es realmente lo que nosotros estamos buscando en la vida. Si queremos un poquito de cómo manejarlo, es empezar por, como dije, aceptar y revisar qué hago yo cuando tengo una dificultad. Yo diría que es empezar por ahí, porque eso me permite conocerme y saber qué es lo que realmente, cómo reacciono ante cualquier dificultad que tengo. Es el principio para poder empezar a hacer cosas que me ayuden a manejarlo mejor. Entonces, cuando tú te conoces y sabes cómo estás manejando tus dificultades, puedes revisar cómo pasa eso por ti, cómo las sientes. Y puedes empezar, porque es un proceso, no es algo que vamos a hacer de un día para el otro, a incorporar pequeñas cosas como sentir el sentimiento. Yo creo que es muy importante cómo se siente eso en mí, no todo el mundo lo siente igual. Y saber que no se va a sentir agradable al principio, pero cuando estás listo para tomar conciencia de ese sentimiento, entonces vas a poder empezar a superarlo. Si siempre quieres buscar cosas donde lo vas a evadir, donde no lo vas a confrontar, esas cosas también se van a hacer cada vez más grandes y más difíciles de manejar. O sea, es como si cada vez va a ir creciendo más en vez de hacerse más manejable y tolerable, valga la redundancia. Entonces, esto que lo escuchamos muchas veces y es respirar. Yo digo, haz un alto, para, respira, siéntelo, toma conciencia. Otra cosa que me parece muy importante que podemos empezar a hacer es como reestructurar el pensamiento. Muchas veces lo no tolerable no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y esto es algo que nos va a servir para muchas situaciones, incluso para las cosas que le pasan a nuestros hijos. Cuando conversamos con ellos nos damos cuenta que no es lo que está pasando lo intolerable, sino cómo yo lo estoy viendo, cómo lo estoy interpretando. ¿Por qué son importantes las frustraciones en la vida y cómo debemos o cómo podemos aprender a enseñarle, valga la redundancia, a nuestros hijos a manejar estas frustraciones, decepciones, fracasos? Bueno, en verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, las cosas no necesariamente, y para no decir pocas veces, son como nosotros queremos que sean. Entonces, cuando nosotros nos creamos una expectativa de cómo tiene que ser algo, estamos casi que poniéndonos la soga al cuello a nosotros mismos. Es importante aprender a postergar la gratificación, a saber que del esfuerzo verdadero va a venir el resultado, porque lo otro es una falacia. Y cuando nosotros nos metemos, yo le llamo a esto como con nuestro autosistema de recompensa que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Y lo dañamos por querer estar todo el tiempo como gratificándolo rapidito, no le estamos dando tiempo a desarrollar esa capacidad de poder esperar a ver el resultado de algo. Y la vida real es así. Entonces, el peligro de esto, que creo que puede servir de motivación a la importancia de aprender a manejarlo, es las adicciones. Es el claro ejemplo de una persona que siente ese placer y lo quiere volver a sentir y ya no lo siente en la misma intensidad. Entonces, cuando digo adicciones, puede ser cualquier tipo de adicción. Por otro lado, si lo vemos del lado positivo, aprender a tolerar las frustraciones es la clave para manejar
en nuestro éxito personal, en las cosas que queremos hacer, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de pareja, en todo. Prácticamente está en todo en nuestras vidas. Entonces esto es una habilidad que nosotros queremos desarrollar. Te voy a dar un ejemplo de cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Y es un poco como te expliqué antes de los tips de manejo que podemos hacer. Si tu hijo viene y te dice algo como me están dejando por fuera en el grupo, ¿ok? Entonces inmediatamente nosotros tenemos que escuchar lo que está diciendo, porque a lo mejor están un grupo haciendo algo, pero no necesariamente lo están dejando por fuera. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo puedes ayudar a escucharlo, a acompañar en ese sentimiento que eso le genera de esto no es lo que yo quiero, otra vez, no es mi expectativa. Entonces, la persona puede salirse del me lo están haciendo a mí, dejar de tomárselo personal o de esto me está pasando a mí. Cualquiera de las dos situaciones es lo mismo. Y la persona puede un poquito revisar cómo esto le afecta, cómo se siente y poder reestructurar esa manera de ver esa situación. Y uno lo puede acompañar y verlo de otra forma para entender que hay cosas que tú puedes hacer. Que no necesariamente esto es como tú hubieras querido, pero si tú te quedas ahí, te quedas como víctima en vez de poder quedarte con qué sí puedo hacer. Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde chiquititos nosotros podemos enseñar a tolerar frustraciones. Obviamente esto es algo que nosotros vamos haciendo gradualmente. Todos sabemos que cuando uno tiene un bebé recién nacido es importante asistirlo lo antes posible porque no tiene capacidad de expresarse o de entender por qué tú le estás como postergando lo que él necesita, que son sus necesidades básicas. Pero a medida que va creciendo, eso tiene que ir ampliándose un poquito, como dije, gradualmente, en donde no siempre vas a poder darle lo que quiere. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar? Vamos a poner un ejemplo. Viene tu hija de la escuela, ganó una mala nota. Yo siempre digo, lo primero, revisa cómo pasa eso por ti. Porque primero vas a ser un role model. Si eso está despertando a ti un sentimiento de frustración tuya, primero regula tu emoción para poder acompañarla y apoyarla. Son cosas muy sencillas y básicas. Escucharla para saber qué más hay detrás de esa frustración. A lo mejor la frustración de tu hija es no querer decepcionarte a ti. Y desde el momento en que tú la estás escuchando y estás dejándola hablar y explicar qué fue lo que pasó, ya se pasó esa frustración. Al final del día es clave no correr a resolverle los problemas a los hijos, porque cuando corremos a resolverlos estamos alimentando o agrandando el proceso de caer en nuevas frustraciones. ¿Cuándo debemos intervenir en estas decepciones y cuándo debemos dejar que nuestros hijos manejen sus decepciones solos? Mira, yo me cuido mucho de usar palabras absolutas como siempre, nunca, pero en este caso yo diría que nosotros debemos intervenir siempre o la mayoría de las veces. ¿Qué significa intervenir? Esa es la clave. Intervenir no es yo voy a hacer las cosas por ti o yo te lo voy a resolver o yo voy a ir a hablar con la persona que te hizo sentir mal o yo te voy a dar todo lo que tú quieres en el caso de la gratificación. Intervenir significa que yo voy a estar ahí para acompañarte en eso que tú estás sintiendo, para que tú lo puedas ventilar, para que tú lo puedas decir las veces que sea necesario para que lo proceses y puedas aprender. Esto es un camino de aprendizaje que muchos adultos no han aprendido todavía. Otra vez, por lo que dijimos al principio, porque vivimos en un mundo rodeado de que nos venden que todo tiene que ser bien, todo tiene que ser lo que tú te mereces y confundimos felicidad con placer. Entonces no es lo mismo querer tener un placer inmediato. ¿Cuándo podemos ir soltando? Cuando los hijos, no hay una edad, pero cuando los hijos nos van dando el indicio de que son capaces de hacerlo y cuando se va espaciando esa necesidad de venir a buscar ese apoyo de nosotros con su frustración. Creo que siempre en algún momento vamos a querer compartir hijos, padres, hijos, algo que no nos gustó, algo que no fue como quisimos. Y por eso digo, ¿cómo hacemos esa intervención? Muchísimas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula de Es Hora de Hablar. Hoy aprendiendo a manejar las frustraciones.